Buen día, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo soy Andrés Borello y esto es otra edición más que hemos dado por llamar de Blogs de Historia, el número 7, de Un Profe en Cuarentena, donde la idea, y lo digo un poco a modo de intro, en los videos es hacer una especie de acompañamiento a algunos contenidos mínimos del colegio secundario sobre algunos temas que, bueno, propio de la cuarentena no hemos podido desarrollar en la escuela y en el aula en sí mismo. En ese sentido, el tema que nos invita hoy es un tema de historia nacional, historia argentina, que como toda historia argentina siempre está en profundo debate. La población argentina tiene como una tradición bastante particular por discutir constantemente y revisar constantemente su historia, entonces siempre genera debates, controversias y demás, absolutamente, sobre todo los grandes temas del siglo XX. Y hoy traemos quizá uno de los temas de mediados del siglo XX, pero que sin duda marca un hito en la historia argentina en cuanto a genera y condiciona y propicia un montón de procesos que se sucederán más adelante y que son trascendentales para el devenir de la historia argentina. Y estamos hablando justamente, como dice el título del video, de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora viene en la Argentina a terminar con mediante un golpe militar, con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, a terminar con esa tradición democrática que significaba esos dos gobiernos, y de alguna manera a cambiar y a socavar esa tradición peronista que se había construido en el país, y que genera, por supuesto, profundísimos debates, ¿sí? Teóricos, epistemológicos, debates militantes y demás, en torno a qué fue el peronismo, qué significó el peronismo y demás, que trataremos en otra ocasión. No es este el caso hablar del peronismo propiamente en sí. Pero me parece que la importancia de estudiar y analizar la Revolución Libertadora tiene que ver con que genera las condiciones para lo que va a venir después. La Revolución Libertadora, en septiembre de 1955, interrumpe el gobierno, como dijimos recién, el gobierno democrático o el movimiento peronista y de Perón propiamente dicho en la presidencia, unas elecciones que Perón gana holgadamente, e inicia en la historia argentina un periodo de casi 18 años de proscripción política, autoritarismo y semidemocracia. ¿Sí? Son tres conceptos bastante fuertes. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la Revolución Libertadora va a prohibir el peronismo y los sucesivos regímenes semidemocráticos, porque el peronismo estaba proscripto, el partido político más importante estaba proscripto. Hay otros partidos más chicos también, como es el caso, por ejemplo, del Partido Comunista, pero el partido peronista estaba prohibido, y las experiencias democráticas que surgieron en el medio hasta que se vuelve a legalizar el peronismo son democracias a medias, porque el partido mayoritario está justamente imposibilitado de participar en elecciones. Y es un periodo bastante protagonizado por el autoritarismo, justamente por el rol que van a ocupar los militares en la toma de decisiones de la vida política, ¿sí? Que tiene que ver con, ya en 1930 había habido un primer golpe militar, y en 1943 había habido otro golpe militar. La diferencia es que ahora, en el 55, las Fuerzas Armadas cuentan con un amplio apoyo de la población. No de toda, por supuesto, pero sí de buena parte de la población, que no casualmente era la población que había visto de alguna u otra manera cómo el peronismo tocaba sus intereses, sean intereses de posicionamiento de clase, sean intereses económicos, sean intereses sociales, sean intereses religiosos, ¿sí? El peronismo tiene, por supuesto, muchas cosas a favor y muchas cosas en contra, pero una cosa que tiene a favor el peronismo es su habilidad para construirse sus propios enemigos. Y sobre todo durante el segundo mandato, ¿sí? El primer gobierno de Perón inicia en el 46 y el segundo
va a durar hasta el 55, son casi 10 años de gobierno. Durante el segundo gobierno empiezan a recrudecerse distintas, podríamos decir, distintos pactos de gobernabilidad, podríamos decir, o el peronismo empieza a tocar en demasía intereses de otros sectores sociales que obviamente no están dispuestos a ceder porque sí. Y uno de los intereses que más va a tocar va a ser el de la Iglesia, por ejemplo, en cuanto le disputa a la Iglesia el rol en la educación, ¿sí? Donde va a suplantar el peronismo toda la iconografía religiosa que había en las escuelas, ¿sí? Va a permitir la libertad de culto, donde otras religiones empiezan a funcionar y demás, y eso obviamente le quita poder a la Iglesia, del mismo modo que la Fundación Eva Perón va a tocar intereses primero de las famosas damas de beneficencia, estas mujeres de clase alta que buscaban ayudar de alguna manera a los pobres, y también la Iglesia cumplía ese rol. Y el otro gran interés que va a tocar el peronismo, entre los muchos otros, ¿sí? Va a ser el rol de las Fuerzas Armadas, que veían con muy malos ojos esta manera que tenía el peronismo de introducir a las masas populares en la política y la participación ciudadana. Eso las Fuerzas Armadas no se lo va a perdonar, y de hecho se va a ver en el momento mismo en que desde el 55 que se produce el golpe hasta el 73 que se vuelve a permitir la participación del peronismo, ¿sí? En todos esos años, ¿sí? Va a ser constante la intervención de los militares y la represión a la participación política sobre todo, y a las mayorías populares, y sobre todo a los trabajadores que se habían visto beneficiados por una serie de medidas que había implementado el peronismo, ¿sí? Y que los grandes empresarios industriales, el capital internacional y demás quería retrotraer esas condiciones a momentos más favorables para ellos mismos, para hacer sus negocios. Entonces esas tensiones que al principio eran discursivas y demás se van a expresar con mucha fuerza, ¿sí? En el 55. Había habido otros intentos de golpe militar, si no me equivoco en el 52 o en el 53, pero que habían fracasado porque dentro de todo Perón tenía buena relación con las Fuerzas Armadas en general, pero el sector más reacio al peronismo proviene justamente de la Armada, ¿sí? de la Armada Naval, ¿sí? Del conjunto de fuerzas que dependen exclusivamente de lo que podríamos llamar el agua, ¿sí? Los barcos y demás, estoy resumiendo bastante, ¿sí? Muy simplista, pero ese es el sector, ¿sí? Que justamente encabezaba, si no me equivoco, el almirante Isaac Rojas, ¿sí? Encabezaba ese gran polo opositor y antiperonista, y que empiezan de alguna manera a organizar junto con la Iglesia y demás distintas, y con la clase media también por supuesto, distintas movidas o distintas organizaciones para empezar a sabotear, podríamos decir, o manifestar su oposición al gobierno. La gran manifestación que va a tener el peronismo en su contra, una de las mayores en sus primeros dos gobiernos, en su primera experiencia peronista, va a ser el 8 de junio del 55, cuando la Iglesia, que funcionaba medio como meetings de reunión, como lugares de encuentro de la oposición, se propone organizar una marcha para celebrar el Corpus Christi, ¿sí? Una celebración católica, y una movilización muy grande que iba desde la catedral hasta el Congreso. Y esa movilización fue masiva, fue una movilización muy grande, de las más grandes que sufrió el peronismo en su contra, donde las consignas eran justamente en contra del gobierno nacional. Y días más tarde, un poco envalentonada también la Fuerza Armada, la parte náutica de las Fuerzas Armadas por toda esta movilización popular, se produce el famoso bombardeo a la Casa Rosada y a Plaza de Mayo. El 16 de junio, una movida profundamente cruel y violenta por parte de las Fuerzas Armadas de intentar asesinar a Perón por medio de un bombardeo a la Casa Rosada, y terminan una de las primeras bombas cayendo en Plaza de Mayo, asesinando a un montón de gente, entre ellos un colectivo lleno de niños de edad escolar. Fue una masacre de la población civil porteña en este caso, y que justamente Perón sale ileso, fracasa este intento de atentado contra Perón. Perón se resguardó en el Ministerio de Guerra, si no me equivoco,
Pero lo importante de este bombardeo de Plaza de Mayo es que ya había, podríamos decir, como dos bandos bien claros, ¿sí? Hay muchos más, no seamos bastante no sé, polarizadores, es decir, a blanco-negro, ¿sí? Sino que había como muchos bandos, pero principalmente el gobierno reconoció que tenía enfrente un adversario político que no tenía o no le temblaba la mano a la hora de funcionar con la ilegalidad y con la represión. Eso me parece que es importante. Lo que va a pasar a partir de ahora es un recrudecimiento de la política, ¿sí? y una exacerbación de la violencia que se va a dar sobre todo cuando, por ejemplo, Perón hace un llamamiento a su militancia que, bueno, ignoren este bombardeo para mantener la paz, para evitar una masacre y demás, y aún así esa noche militantes peronistas salen y en la clandestinidad prenden fuego la catedral y prenden fuego otras iglesias de la provincia de Buenos Aires. Para ese momento, los niveles de violencia habían llegado a un punto cúlmine del cual era muy difícil retrotraerse. Aún así las Fuerzas Armadas le ofrecen a Perón una especie de tregua, ¿sí? Que Perón rápidamente la acepta, pero esa tregua fracasa justamente porque la oposición política en el Congreso, ¿sí? Mayoritariamente todos los partidos que participaban del Congreso, ¿sí? Se niegan a ofrecer una tregua, pero entonces esa tregua fracasa. Perón radicaliza su discurso, ese famoso discurso en un acto de la CGT del 31 de agosto, cuando Perón amagó ahí con renunciar, y la CGT hace un acto para pedirle que no renuncie, y Perón pronuncia este discurso que dice que por cada uno de los nuestros, los peronistas, caerán 5 de los de ellos, ¿sí? Ese discurso del 31 de agosto también demostraba un poco que a Perón se le había escapado un poco su gobierno de las manos. Entonces el 16 de septiembre, fíjense que 16 días después, hay una nueva intentona golpista en contra de Perón que se va a producir, y me parece que acá está lo importante, si se quiere, y por qué triunfa también, varias condiciones, pero sobre todo a mí me parece que porque el levantamiento se produce en distintos lugares del país y no exclusivamente en Buenos Aires, donde Perón tenía un control más cercano de las Fuerzas Armadas. Se va a producir un levantamiento del general Eduardo Lonardi en Córdoba, se va a producir el levantamiento del almirante Isaac Rojas en la base naval de Bahía Blanca, y también se van a sumar los de la base naval del Río Santiago en La Plata, y se va a plegar también en Corrientes el general Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí? Son todos nombres que después los vamos a volver a revisar. Este movimiento, llamado la Revolución, después se va a autodenominar a sí misma Revolución Libertadora, ¿sí? Se propuso derrocar a Perón. Y Perón, en un momento de no saber bien cómo actuar, ¿sí? La CGT propone salir a defender este gobierno peronista y empieza a repartir algunas armas a civiles que se dispusieran a defender del golpe militar a Perón y al gobierno peronista, y hay algunas trifulcas ahí, algunos intercambios de tiros menores entre población civil y Fuerzas Armadas que Perón después desbarate, dice no vamos a prestarnos a este juego. Perón termina presentando la denuncia y se exilia, ¿sí? Son 18 años que Perón desde el momento que sale de la Argentina tardará en volver, ¿sí? Se va a exiliar en distintos lugares, en un primer momento creo que es Paraguay, y después ya definitivamente en España, en la España del dictador Francisco Franco, y allí quedará en su casa que se llamaba Puerta de Hierro, ¿sí? esperando el retorno. Cuando le preguntaron esa famosa frase de ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted, general? Dice para volver, y él dijo: yo no voy a hacer nada, todo lo harán mis enemigos. Los primeros días de septiembre, quien asume el gobierno ilegal, es legal pero es ilegítimo porque no fue elegido por nadie, eso es una dictadura, entre otras cosas, va a ser Eduardo Lonardi, ¿sí? Que provenía obviamente de las Fuerzas Armadas y que representaba una de las distintas alas de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de partidos políticos, no es todo lo mismo al interior. Hay como distintas capas, distintos sectores que componen a esa institución en concreto, en este caso las Fuerzas Armadas, y que representan obviamente intereses distintos, tienen ideologías similares pero no las mismas y demás. Y Isaac Rojas tenía la particularidad de ser una persona
bueno, profundamente católica y que respondía a los intereses del catolicismo y del nacionalismo, y que buscaba de alguna manera en su tiempo en el poder recomponer esa vieja alianza que los sectores del nacionalismo tenían allá por los años 30 y demás con los sectores trabajadores. Entonces, que los sectores trabajadores justamente era el núcleo duro y el protagonista del movimiento peronista. Entonces, Lonardi se va a referir en más de una ocasión a ellos como los hermanos trabajadores. Él va a mencionar que durante el peronismo no hubo ni vencedores ni vencidos, que después esta expresión la va a tomar la banda de rock Los Redondos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para hacer la canción Vencedores y Vencidos. Pero en realidad esta mirada bastante benevolente o bastante blanda que tenía la dictadura de Lonardi para con el peronismo no terminaba de cerrar y no terminaba de alguna manera convencer al resto de las Fuerzas Armadas, sobre todo Isaac Rojas, que era profundamente peronista, ¿sí? Entonces Isaac Rojas empieza a formar la Junta Consultiva Nacional para de alguna manera empezar a disputar poder político dentro del Estado a Lonardi, que tenía sus seguidores y demás, y tenía sus funcionarios propios de la ideología nacionalista y católica de él, y estas presiones se van a terminar de estallar, ¿sí? O de visibilizarse cuando Lonardi busca hacer una especie de reforma dentro de los ministerios para obviamente arrogarse más poder en su sector político y de alguna manera debilitar al sector de Isaac Rojas. Entonces hay una movida intramilitar para presionar a Lonardi a presentar la renuncia, donde Isaac Rojas es el protagonista obviamente, el otro militar, y Lonardi en noviembre presenta la denuncia. Esta breve experiencia que tiene Lonardi de tratar de coexistir con los beneficios que había otorgado el peronismo, pero sin la figura de Perón, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver en la historia con, por ejemplo, Van Dorn, un dirigente sindical, una experiencia parecida. Lo que se viene después de noviembre va a ser la parte más cruel y más dura de la dictadura que se autodenominaba Revolución Libertadora, y que el 13 de noviembre inicia con la asunción 13 de noviembre del 55, con la asunción de Pedro Eugenio Aramburu, otro integrante de las Fuerzas Armadas y que habían protagonizado el golpe, en este caso en la provincia de Córdoba, y que Aramburu viene con una idea clara de lo que tiene que hacer la dictadura en torno al peronismo, que es la represión y la persuasión, es decir, doblegar esas fuerzas por algunos canales institucionales para que retrotraer los avances del peronismo, por otra parte reprimir cruda y ferozmente a toda resistencia y toda oposición que pueda haber a esa tradición peronista. La idea de Aramburu es justamente, o el objetivo de Aramburu es claramente disciplinador para con la clase obrera, ¿sí? Hay una cuestión internacional que tenemos que tener en cuenta, que el peronismo había desarrollado ciertas líneas industriales, no es que la industrialización plena ni más, pero que había un desarrollo industrial que era importante y que ese desarrollo industrial a nivel internacional requería de especificaciones técnicas nuevas, ¿sí? De una modernización tecnológica, de una modernización profesional de los trabajadores, de esta idea de aplicar la disciplina del trabajo, la rigurosidad y demás, y que estos sectores, sobre todo el de Aramburu y el de Rojas, consideraban que eso no se podía lograr con el sindicalismo fuerte que se tenía o que se había consolidado durante el peronismo. Entonces la idea era disciplinar ese movimiento obrero, quitarle todas las mejoras que se pudieran, ¿sí? Y tecnificar el trabajo para justamente conseguir mayores beneficios y demás. El objetivo era reeducar a esas masas peronistas, sobre todo los trabajadores, ¿sí? Y que esto se va a ver en ese famoso decreto 4161, el famoso 4161, que era hasta cierto punto disparatado lo que proponía. No se podía, por ejemplo, no se podía silbar la marcha peronista, había palabras prohibidas: justicialismo, Eva Perón, Evita, Perón, eran palabras que no se podían mencionar. Se podía obviamente cantar la marcha, ¿sí? Además de que Aramburu va a iniciar una persecución contra la figura de Perón, de tildarlo de traidor a la patria, de iniciar investigaciones a los distintos hechos de corrupción que hubo, los más conocidos, el de Juan Duarte, el hermano de Eva Duarte, y que Aramburu va a buscar capitalizar eso para encontrar cierto apoyo popular.
Y el punto culmine obviamente de la revolución libertadora y su afán de reeducar a las masas peronistas tiene que ver con lo que han hecho, lo que hicieron con el cadáver de Eva Perón. Eva Perón, que ya había muerto hacía varios años, la famosa banderada de los humildes, quizás el ala más progresista y revolucionaria durante el primer gobierno de Perón, es la figura de Evita, y que la Libertadora consideraba que el cuerpo fallecido de Evita era una imagen, una iconografía que había que borrar también en este proceso de reeducar a las masas peronistas y disciplinar a la clase trabajadora argentina. Por lo cual van a secuestrar el cadáver de Evita, que estaba escondido en la CGT, y el cadáver de Evita no va a aparecer hasta mucho tiempo después. ¿Sí? Esa es una orden directa de Aramburu. Esta orden directa de Aramburu de secuestrar el cuerpo de Eva Perón y todas las vejaciones que le hicieron, le martillaron la cara, le cortaron la nariz y un montón de cosas bastante aberrantes, se va a cobrar, se va a saldar sus deudas en 1970, muchos años después, 15 años después estamos hablando, cuando se diera a conocer públicamente la organización clandestina Montoneros, ¿sí? Pero ya hablaremos en otro momento sobre los 70. Ahora, esta idea de Aramburu de eliminar al peronismo de los trabajadores y las trabajadoras tenía como algunos objetivos, algunas ideas claras, ¿sí? Y algunas maneras o mecanismos de acción, ¿sí? Como fue, por ejemplo, intervenir la CGT, que Lonardi no lo había hecho. Lonardi quería coexistir con esa CGT que se había elegido, que sus trabajadores se habían elegido ese representante general, ese delegado general. Aramburu interviene en la CGT y después empieza a intervenir la mayoría de los sindicatos donde consideraba pertinente que había que intervenir, ¿sí? Buscaba esta idea de la racionalización del trabajo y racionalizar el trabajo y buscar mayor eficiencia, que se produzca y se trabaje mejor y demás. En esta idea de aumentar productividad, por ejemplo, significaba cambiar las leyes laborales, cambiar los convenios de trabajo y demás, y que, por ejemplo, la patronal pudiera eliminar obstáculos a la productividad. ¿Y qué sería, por ejemplo, eliminar un obstáculo a la productividad cuando hablamos de trabajadores? Bueno, puede ser que sea un trabajador que no quiera trabajar, pero la mayoría de las veces son delegados gremiales y la dictadura va a apuntar sobre todo a perseguir a los delegados gremiales. Y también esta idea de flexibilizar las leyes laborales tiene que ver con esto de que se le permitía a la patronal mover a sus trabajadores de una planta a otra, de un sector a otro, para justamente dislocar los vínculos y la unidad que había entre la clase trabajadora, que se había forjado desde mucho tiempo antes y que el peronismo había de alguna manera organizado, podríamos decir. Repetimos entonces, el objetivo de la Revolución Libertadora, sobre todo con Aramburu, va a ser el de disciplinar a una clase trabajadora que llevaba más de 40 años de conquistas de derechos laborales, ¿sí? Y que el peronismo muchos de esos derechos los apropió y los institucionalizó y los hizo política de gobierno, y que obviamente buscaba también ese disciplinamiento de la clase trabajadora, eliminar todo vestigio de memoria que podía llegar a significar el peronismo, toda la simbología peronista y demás. Obviamente en paralelo las masas populares y la clase trabajadora no se iba a quedar, por así decirlo, durmiendo en los laureles, sino que también se iba a organizar en un primer momento de manera espontánea, lo que se conoce como la resistencia o la resistencia peronista, donde en las barriadas populares, en las fábricas y demás, se empiezan a organizar boicots a la producción, se empiezan a organizar, por así decirlo, atentados a los medios de producción, a las industrias y demás, huelgas, sabotajes, que buscan de alguna manera manifestar su rechazo con esta dictadura, ¿sí? Esta fue así en gran medida la Revolución Libertadora. Hay un montón para hablar. Me hubiera gustado hablar un poquito de La Pampa, pero quiero hacer videos más breves, quedará para otra ocasión. Para recomendar algunos textos, ¿sí? Tengo el texto de Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón, que analiza la construcción y los orígenes del peronismo con el sindicalismo como una columna vertebral de su gobierno, y después el excelente trabajo de Daniel James, Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina, que hace un estudio por ahí similar al de Torre. A mí me parece que es mucho más interesante, si bien la explicación que da él del peronismo no es tan
no termina de cerrar tanto si el análisis que va a hacer él del movimiento obrero posterior al peronismo, es decir, desde la Revolución Libertadora en adelante. Bueno, esto fue todo. Espero que sean más o menos estos tiempos. Veo que ya tengo menos, así que me pone más contento. Yo soy Andrés Borello y esto es Blogs de Cuarentena, Blogs de Historia de un profe en cuarentena. Y nos vemos la próxima, ojalá. Adiós.